Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud, igualmente sus respectivas familias. Bien, vamos entonces a iniciar la semana 3 y el día de hoy en geografía vamos a trabajar los factores de la transformación del relieve. Vamos a tratar dentro de esto cuál es la estructura, ¿no? O partes de la geósfera, cómo es su dinámica, cuáles son las fuerzas, ¿no? Que intervienen para justamente ya sea transformar el relieve, ¿no? Fracturar el relieve, mover el relieve, etcétera, etcétera. Luego vamos a tratar de las placas tectónicas, del vulcanismo y finalmente hablaremos un poquito de los sismos, ya que este no es un curso de geología, este es un curso de geografía. Así que si nosotros no relacionamos los fenómenos o los hechos naturales con las actividades humanas, no sería lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, no sería geografía, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con estas diapositivas, ¿no? Esto tiene de bueno el sistema virtual, que podemos trabajar con estas diapositivas. Así que nos vamos a la geósfera, ¿sí? Bueno, antes que nada, ¿no? Aquí a un ladito, debajo de nuestro símbolo, ¿no? De nuestra casa de estudios, vamos a colocar algunas ideas, ¿sí? Nosotros sabemos que la Tierra es parte del sistema planetario solar, ¿no? Es un planeta. Y este planeta, nuestro planeta Tierra, va a estar conformado así ya simplemente, ¿no? De tres partes. Una parte que es la parte, digamos, sólida, le voy a poner solamente la S, que corresponde a todo lo que es, digamos, ¿no? Material. Por ejemplo, aquí estarían las rocas que constituyen, ¿no? La Tierra, de qué está formada la roca, ¿no? Entonces, las rocas son el elemento, digamos, sólido. Y eso va a ser estudiado justamente dentro de un campo que se conoce dentro de una ciencia que es la geología, pero como parte de la Tierra se va a llamar geósfera, ¿no? La palabra geo ya hemos dicho que es tierra y esfera pues viene de lo siguiente, ¿no? O sea, la Tierra que tiene una forma esferoide, ¿no? También tenemos nosotros, así como tenemos, ¿no? Una parte sólida, también hay una parte líquida. Esta parte líquida, ya sea como océanos, como mares, como lagos, lagunas, ¿no? Esta se va a llamar hidrosfera, ¿no? La parte sólida, geósfera, la parte líquida, hidrosfera. Pero aparte de, ¿no? Esto sólido, esto que es el agua, también la Tierra está rodeada de gases. Estos gases, ¿no? Serían para nosotros la atmósfera. Entonces aquí en el curso de geografía vamos a ir tratando, ¿no? Cada una de estas partes, ¿no? De la Tierra, y hoy día nos toca justamente tratar de la parte sólida, la geósfera. Como ciencia, esto debe ser, ¿no? Digamos, investigado, ¿no? Por los geólogos, ¿sí? Pero en geografía nos interesa lo que los geólogos ya saben, ya conocen, ¿no? Sobre la estructura de la Tierra. ¿Por qué? Porque ahora en la geografía lo que nos va a tocar es relacionar esto que está, que estas fuerzas que proceden tanto del interior de la Tierra como del exterior, cómo estas fuerzas finalmente hacen variar, ¿no? La superficie de la Tierra que nosotros vamos a llamar corteza terrestre, que es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Así que en algún momento estas dinámicas van a influir sobre las personas, sobre nuestras casas. Por ejemplo, un sismo, un terremoto, un huracán, la erupción de un volcán, ¿no? Como ven ustedes, van a influir sobre nosotros. Pero también nosotros, con nuestras actividades, vamos también generando una serie también de fuerzas, ¿no? De transformación. Entonces, muchas veces nuestras actividades, digamos, no son favorables a la naturaleza. Muchas veces. Otras veces
tratamos de no dañarla tanto, pero nos es imposible. ¿Ya? De eso vamos a tratar entonces las capas de la Tierra, ¿ya? Entonces, primero que nada, ¿por qué van a haber capas? ¿Por qué? Porque hay una diferente composición química de las rocas. Es decir, no en todas las partes de la Tierra, como en esta tajada de tierra que tenemos a la derecha, no en todas existen los mismos minerales, los mismos compuestos para las rocas. Sí, entonces en base a esta composición química vamos a ver que tenemos tres partes. Por un lado tenemos la corteza, ¿no? Que más propiamente deberíamos decir corteza terrestre. Una segunda capa sería el manto y una tercera sería el núcleo. ¿Sí? En general, ¿qué es la geósfera entonces, ¿no? La geósfera viene a ser el conjunto de capas, aquí capas en plural, que constituyen, ¿qué cosa? La parte interna y sólida de la Tierra. Y estas capas están conformadas de rocas y de minerales. Bien, aquí tenemos un dato sobre qué distancia hay entre la superficie de la Tierra y el núcleo. El núcleo está en la parte más inferior de esta tajada de tierra que estamos observando. Entonces, si contamos, ¿no? Desde aquí, desde la superficie hasta esta parte ya donde llegaríamos al centro de la Tierra, incluso no sé si ustedes han visto, ¿no? De películas retro, Viaje al centro de la Tierra. Entonces, ¿cuántos hay aquí? Hay, miren, 6.370 kilómetros. 6.370 kilómetros hasta llegar al centro, digamos, de la Tierra. ¿Correcto? ¿Cuánto conocen los geólogos sobre esto? No hay quien haya viajado al centro de la Tierra, eso es pura fantasía. Pero ellos conocen de algunas cosas que ahora vamos a mencionar. La corteza terrestre, vamos primero por la primera, es la capa más superficial, es decir, la que está, es la capa más externa. Y en esta capa más externa suceden pues una serie de procesos increíbles, como ya he mencionado algunos, los sismos, el origen de las montañas, ¿no? Las depresiones. Bueno, hay un conjunto, digamos, de procesos geológicos, ¿ya? Bien, pero esta capa, como ustedes se están dando cuenta que está en la izquierda corteza terrestre, tiene de 5 a 40 kilómetros nada más. En realidad, de las tres capas es la capa más delgadita, ¿no? Pero esta capa inclusive está subdividida en dos. Tenemos por un lado el sial, que es la capa más externa, y el cima, que está, como ven ustedes, está un poquito más metido debajo del sial y debajo del fondo de los océanos. ¿Por qué se le dice sial? Si viene de silicatos y al viene de aluminio. ¿Y por qué se le dice cima? Porque si viene de silicatos y ma viene de la palabra magnesia, ¿no? De compuestos que tienen, digamos, las rocas, que es lo que predomina. Por supuesto que hay mucho más tipos, ¿no? De rocas, pero silicatos y aluminios, como también magnesio, parece ser lo que más abunda, ¿correcto? Bien. Hasta allí entonces es la corteza, ¿no? Terrestre, que está comprendida de una corteza. Por ejemplo, aquí lo que vemos aquí, ¿no? Pintado en verde, donde está sial, ¿no? Esta parte de aquí vendría a ser corteza continental, porque es parte ya del continente, ¿no? La parte sólida. Y en el caso de el fondo marino, esta de aquí podríamos llamarle corteza oceánica. Corteza oceánica, ¿correcto? Entonces, vamos ahora al manto. El manto está en la parte media, como ustedes se dan cuenta, ¿no? El manto tiene una profundidad de 2.850 kilómetros. Es la segunda capa, ¿no? Más digamos, de mayor cantidad de kilómetros, ¿no? Es la segunda, ¿ya? Entonces, pero el manto a su vez, ¿no? Está
digamos, dividido en dos. El manto superior también se le puede llamar astenósfera y luego tenemos el manto inferior, que es lo más grueso, ¿no? Incluso más que el manto superior. Y luego en esta capa media, entonces, está arriba está, en el norte está la corteza terrestre y en el sur está el núcleo externo. Bien, y luego ya tenemos por último el núcleo, ¿no? El núcleo se divide en ¿qué? En núcleo externo y núcleo interno. ¿Correcto? Bien, ahora, aquí en el núcleo vamos a encontrar una abundancia de estos metales, el hierro y el níquel, es donde más abunda. En cambio, en los niveles, en las capas superiores, lo que vamos a encontrar es mucho granito, por ejemplo, otro tipo de rocas, ¿ya? Bien, en el caso del núcleo externo, como ustedes se dan cuenta, tiene 3.470 kilómetros. Quiere decir que en longitud es, ¿no? Digamos, el que es mayor, en longitud en kilómetros, ¿ya? En volumen lo es el manto, pero en kilómetros longitud lo es el núcleo. ¿Ok? Bien. Ahora el núcleo también está dividido en dos. Hay un núcleo que es externo, que es el que está más cerca del manto inferior, y el núcleo interno, que está por debajo del núcleo externo. ¿Correcto? Hasta ahí. Pero, bueno, aquí no se trata de memorizar estas partes. Se trata de comprender la dinámica, así que ahora viene lo mejor, lo más importante. Bien, miren, hay un gran problema. ¿Cuánto es, digamos, la temperatura promedio que tenemos en la Tierra? Porque, como todos sabemos, hay países que están muy cerca del Polo Norte y hay países que están muy cerca de la línea ecuatorial. Entonces, en promedio, vamos a poner aquí que tenemos pues unos 13 grados, ¿no?, de temperatura en la superficie. Pero cuando esto es 13 grados Celsius, ¿ya? Pero cuando nos vamos al centro de la Tierra, o sea, al núcleo, miren la cantidad de temperatura que tenemos. 6.000 grados Celsius. Miren ustedes. Incluso se compara que estos 6.000 grados Celsius sería algo así como la temperatura que tiene el Sol solamente en la superficie. Imagínense cuánto será en el interior, en el centro del Sol, que es nuestra estrella, qué temperatura será, mucho mayor, ¿ya? Entonces, no se olviden, aquí tenemos menor temperatura y aquí tenemos, en el núcleo tenemos una mayor temperatura. ¿Qué pasa cuando las rocas son sometidas a un intenso calor? Nos imaginamos entonces las rocas que están sufriendo este intensa, ¿no?, temperatura en sí mismo, 6.000 grados, la roca, por más dura que sea, se va a derretir de tanto calor. Hay una energía tremenda ahí, ¿ya? Un calor también, ¿no? Entonces, por ese motivo me lo estoy imaginando que se trata de rocas, pero son rocas como una mazamorra, ¿no? Más líquido que sólido. En cambio, cuando nosotros estamos sobre la superficie de la Tierra, nos encontramos, ¿no?, con rocas que al tener igualmente, ¿no?, un ambiente de 13 grados Celsius, que está por encima de 0 grados, entonces aquí más bien sí voy a encontrar el material rocoso como piedras, como algo sólido, ¿no?, totalmente sólido. O sea que encima de todo vamos a tener no solamente una distinta composición química de las rocas, sino también la temperatura de estas rocas hace que en algunas partes sea líquida y en otras partes sea sólido. Ahora veamos la densidad. Si yo tuviese acá un metro cúbico acá en la superficie, un metro cúbico de una roca, entonces yo digo, ¿cuánto pesa esta roca en la superficie? ¿Ya? Entonces yo un metro cúbico de roca la puedo pesar. Si este mismo cubo, me voy al núcleo
si tengo el mismo cubo, del mismo tamaño, ¿sí? De 1 metro cúbico, y yo digo también la quiero pesar, ¿cuál de ellos dos pesaría mucho más? Vamos a darnos cuenta que como el cubo de la superficie terrestre está recibiendo la fuerza del peso del aire, y eso sucede por la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Quién sufre más? Aquí tenemos las fuerzas del aire, ¿no? De toda la atmósfera sobre estas rocas. Pero esas fuerzas tienen que llegar hasta el centro de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que el cubo de rocas que yo tengo en la parte inferior sufre mucho más, porque no solamente recibe la fuerza, ¿no? Del peso del aire, sino también recibe la fuerza de todas las rocas que están en la corteza, en el manto y en el núcleo. O sea que aquí, en la parte inferior, no solamente hay mayor temperatura, sino también hay mayor, esto se le va a llamar densidad. Densidad, ¿correcto? Y aquí en la superficie habrá menor densidad. Entonces, no solamente es la composición química de las rocas, sino también el estado de las rocas en cuanto a su densidad y en cuanto a su temperatura. No se vayan a olvidar de eso. Y antes de pasar a la siguiente imagen, también quiero decirles algo. Ustedes observan entonces aquí el manto superior, ¿no? Acá está el manto superior. Entonces, en el manto superior, o también llamado astenosfera, existen lo que se llaman las corrientes de convección. Así, miren, voy a anotarlo en esta parte blanca. Digamos que esta parte es la parte de la superficie. Esta es la corteza y aquí está la astenosfera. Esta de aquí es la corteza terrestre, ¿no es cierto? Bien, y esta es la astenosfera. ¿Qué sucede? Este es el manto, y el manto tiene una temperatura, ¿no?, mayor. Esta temperatura, entonces, del manto, o de esta parte superior que se le llama astenosfera, ¿sí?, esta astenosfera, ¿qué va a pasar? Esta, aquí, miren ustedes lo que sucede, La astenosfera todavía, como ven ustedes, es el manto superior, pero luego de esta viene el manto inferior, ¿no? Entonces el manto inferior es una capa, pues, ¿no?, de materia rocosa, ¿no?, que está muy, muy caliente, 2900, ¿no?, grados Celsius. Esto transmite, por convección, transmite calor a la astenosfera. Y cuando el calor se da en la astenosfera, sucede lo siguiente, ¿no? Digamos, mucho calor hace que las rocas se eleven. Pero cuando está en contacto con la corteza terrestre, ya se enfrían un poco las rocas. Y al enfriarse un poco las rocas, ¿qué hacen? Descienden. ¿Cómo se llama este fenómeno? Se llama corrientes de convección. Y no solamente, miren, ocurre este fenómeno en las rocas, ¿no?, en lo que es la corteza, sino existe también en el aire. En el aire también, ¿no? Es decir, digamos, ¿no?, donde hay, digamos, si el suelo, digamos, calienta los gases que están más cerca al suelo, estos gases se elevan. Si los mares, ¿no?, ganan calor por la radiación solar, entonces las aguas superiores de un mar se evaporan y ascienden. O sea, el vapor tiende a ascender. Pero si ese vapor de agua gana peso por algún motivo, ¿no?, entonces desciende, asciende y desciende. En el agua también esto sucede, ¿no? En el agua también, los océanos también, ¿no? Se evaporan las aguas superficiales y se elevan las aguas frías del fondo marino. O sea, las corrientes de convección existen y está demostrado de manera física. Es más, ustedes ya también lo conocen. Cuando han hervido agua, no en una tetera, sino hierven agua en una olla. Al comienzo todo está tranquilito, ¿no?, el agua dentro de la olla, pero mientras va ganando calor, ¿qué sucede? El agua que está en la base de la olla tiende a subir.
y el agua que tenemos en la superficie, ¿no? En el agua de esta olla tiende a bajar. Empieza a revolotear el agua solita. ¿Por qué? Porque están cambiando, ¿no? Las diversas temperaturas que se están dando inclusive dentro de una olla. Entonces, eso es importante para que explicarles a ustedes lo siguiente. Entonces, ya aquí termino y pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Miren, ahí donde está mi puntito acá, ya. Entonces, las corrientes de convección, ¿qué están haciendo? La corteza terrestre está hecha de placas. Estas placas se han ido construyendo por este movimiento de convección, es decir, con la fuerza que tiene el movimiento de las rocas, hace que partes de la corteza terrestre se fracturen. Y no solamente se fracturen como fallas, ¿no? Sino que además se muevan. Se pueden mover las placas tectónicas. Hay veces se mueven en el mismo sentido y otras veces se mueven en sentidos diferentes. ¿Se dan cuenta? En sentidos diferentes. Bien, entonces ahora vamos a pasar. Ya entonces vamos viendo que las corrientes de convección pueden ser esas fuerzas, ¿no? Que van transformando el relieve. Pero aquí tenemos dos tipos de factores que tienen que ver con la transformación del relieve, ¿no? ¿Por qué son dos tipos de factores? Porque son básicamente dos fuerzas opuestas, no solamente, ¿no? Digamos, son diversas, sino que además son opuestas. Vamos por un lado a tener las fuerzas internas, que son las fuerzas que construyen, ¿no? Y también transforman el relieve. Y las fuerzas externas son las que destruyen el relieve, ¿no? Que antes fue creado ¿por quién? Por las fuerzas internas. Es decir, aquí las fuerzas internas van construyendo relieves como por ejemplo las montañas, los volcanes, ¿no? Los van construyendo, pero las fuerzas externas que actúan simultáneamente van destruyendo ese relieve. Por ejemplo, una cordillera, ¿no es cierto? La cima de las cordilleras se destruyen, por ejemplo, con las capas de hielo, ¿no? Que tienen que soportar esos relieves, ¿no? Soportan el peso del hielo. Mientras más vapor entonces se congele en la cima de las montañas, ese peso que adquiere las grandes capas, ¿no? De glaciares, lo que están haciendo es erosionando el suelo que está por debajo, es decir, lo está destruyendo. ¿Correcto? Entonces, dentro de ellos se producen entonces, ¿no? A estos procesos, ¿no? Mejor dicho, estas fuerzas finalmente se convierten en procesos geológicos. Y estos son los que afectan pues a la Tierra, la van transformando, ¿no? Y obviamente este es la carnecita, por decirlo de una manera, de estudio de los geólogos, ¿ya? En la imagen de la derecha me parece estupendo que, ¿no? Nos muestren un esquema donde ya la vamos a tener muy clara, ¿no? ¿Cuáles son digamos, los factores internos, ¿no? Para que los que nos van a dar estas fuerzas internas que van a construir relieve. Por ejemplo, aquí tenemos el magmatismo en la imagen. ¿Magmatismo qué es? Bueno, hay un material rocoso que está en lo interno, que en algún momento es, ¿no? Digamos, fluido, quiere decir no es totalmente sólido, y como es fluido, trata de salir. El magma trata de salir por cualquier rajadurita que tenga, digamos, la Tierra. Como aquí, por ejemplo, viene el magmatismo de este lado y quiere ascender. Y puede hacerlo por esta fractura. Y entonces, podría ser que llegue a la superficie. Si llega a la superficie, entonces ya el proceso se va a llamar vulcanismo. Va a formar un volcán y a través de ese volcán va a salir el magma, ¿no? Con otro nombre que se le va a llamar lava, ¿sí? Por ejemplo, eso puede ser, esto es de lo interno. Otro de lo interno, otra fuerza de lo interno viene a ser el diastrofismo. Es decir, ni siquiera nos damos cuenta, en este instante está habiendo movimientos de la Tierra. ¿Cuál es ese movimiento? Miren ustedes.
se eleva ciertas partes de la Tierra. Pero así como se eleva, asciende esas partes de la Tierra de una manera lenta, progresiva, permanente, también hay partes de la Tierra que se hunden. Por ejemplo, vamos ahora a hablar de la geodinámica externa. ¿Cómo se demuestra que hay una fuerza externa? Miren ustedes lo que va a pasar. Vamos viendo, por ejemplo, el comportamiento de la atmósfera, ¿no? Miren ustedes, hay radiación solar. ¿Y qué pasa con las aguas de los mares? Se evaporan la superficie y se convierte en nubes. Estas nubes se elevan, van ascendiendo. Al ascender se convierten en esta nube, pero que ya con su peso ha formado lluvia, precipitaciones. Muy bien, esas precipitaciones llegan a la Tierra, como lluvia, como nieve. Al llegar a la Tierra, estas gotas de agua van a modificar la superficie. Van a modificarla. Como lluvia, lo van a modificar. Pero además la lluvia puede ocasionar la formación de ríos, como esta de acá. Y el río con toda su fuerza, porque está cayendo por una zona que tiene pendientes, va a ir erosionando el relieve y lo va a ir transformando. Quiere decir que bien ustedes, la radiación solar creando nubes, creando lluvia, creando nieve, qué sé yo, también está generando desde afuera procesos externos que también van a modificar el relieve que ha sido, como ven ustedes, construido por el diastrofismo y también por el vulcanismo. ¿Ya? Y esta erosión externa, ¿dónde llevan los materiales que está transformando? Esos materiales los golpea, ¿no? Los erosiona, los parte, y esos materiales de piedras, de rocas, va siendo más pequeño cada vez por la erosión. Y entonces llega un momento que con su peso llegan al océano. Y en el océano se va acumulando este material, ¿no? Se va sedimentando, se va haciendo capas sedimentarias, ¿no? De un tiempo, una era cayó mucha arena, la otra parte cayó mucho canto rodado, qué sé yo. La sedimentación, y con el tiempo se va compactando este material rocoso. Por eso hablamos de otro proceso que se va a llamar compactación. Y lo que se compacta aquí, como ven, hace que este suelo se hunda. Entonces, repito otra vez, hay fuerzas, ¿no? Como ven ustedes, que hacen que se eleve la Tierra, y hay partes en las cuales, si se está elevando una parte de la Tierra, ¿no? de la corteza, entonces hay otra parte que la está hundiendo. Así es. Todo es dinámico acá. Todo es dinámico, ¿ya? Sigamos por aquí. Entonces, queda en concreto que en la geodinámica interna de la Tierra tenemos dos fenómenos, ¿no? que estudiar. En la interna, el diastrofismo y el vulcanismo. El diastrofismo va a comprender movimientos epirogénicos y también puede producir movimientos orogénicos. ¿Cuál es lo fundamental que aquí va a suceder? En el movimiento epirogénico, ustedes se están dando cuenta que el movimiento es en vertical, es decir, o asciende ese suelo o desciende el suelo, lo que acabo yo de dibujar hace un instante, ¿no? Ascenso y descenso es movimiento epirogénico, ese es el movimiento que digamos acontece, ¿ya? En el caso de los movimientos orogénicos, el movimiento es más bien horizontal. Ustedes se dan cuenta en las flechas, ¿no? Como que una se mueve a la derecha y la otra se mueve hacia la izquierda. Estos son movimientos orogénicos. Y ese oro no es por oro, por el metal precioso, ¿eh? Oro es por montañas. Estas montañas. La elevación de montañas, oro significa montañas, ¿ya? En el caso de epirogénico, epi significa algo grandioso, grande, gigantesco, gigante.
el movimiento orogénico es montaña, lo principal, y las fuerzas son horizontales. En el caso del vulcanismo, tenemos dos tipos de, ¿no? digamos, de vulcanismo. El vulcanismo o magmatismo, porque también así se le puede llamar magmatismo intrusivo y magmatismo extrusivo. ¿Qué significa in? Que está adentro, que es ex, ¿no? Lo que está externamente. Entonces ya de arranque, este magmatismo extrusivo, ustedes lo están viendo aquí. Y la superficie de la Tierra es aquí, ¿no? Entonces lo que está por encima de la superficie es extrusivo. Y el intrusivo es este de acá. Voy a aprovechar porque aquí los dibujitos están muy bonitos, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia principal, ¿no? entre lo extrusivo y lo intrusivo? Lo extrusivo es todo lo que sale por el cráter de un volcán. ¿Ven? Por aquí yo les he hecho así. Por el cráter de un volcán, que es esta parte. Todo lo que sale. ¿Qué cosa sale por ahí? Miren, sale esto de acá. Son nubes, es vapor de agua, pero con muchas cenizas, ¿no? Pero no solamente es vapor, ¿no? Vapor de gases, ¿no? Que se vuelve así negro como cenizas, ¿no? Sino también arroja piroclastos. Son piedras incandescentes que son disparadas, ¿no? Desde aquí, desde la fuerza, digamos, que lleva el magmatismo y los lanza, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más sale de aquí? Bueno, sale el magma, obviamente sale el magma, como una corriente de río, ¿no? Se le llama colada de lava, porque ya no vamos a decirle magma, ahora afuera se le va a llamar lava, ¿sí? ¿Qué más puede haber? Pueden ver aquí agujeritos, miren por aquí voy a ponerle unos agujeritos, ¿ah? En las faldas del cono, y por allí empieza a salir vapor de agua. Son los llamados geyser. Todo eso es magmatismo extrusivo. Pero el intrusivo son aquellas rocas que intentaron salir por alguna fractura, pero en el camino se enfriaron porque fueron a lugares de menor temperatura. Entonces estas rocas que eran fluidas de la cámara magmática, en el camino se solidifican y ya no pueden avanzar y ya no pueden salir a la parte externa. A estas rocas también le podemos llamar rocas intrusivas, ¿no? Entre ellos, o también se le puede llamar plutones, en general rocas plutónicas. Por ejemplo, esta me gusta mucho, la colito, porque tiene la forma de un honguito, ¿no? Es como un hongo. Todas estos filos que hay acá, todos estos filos largos, así como si fueran unos filamentos, este de acá, este de acá, este de aquí, se le llama diques. Diques, ¿ya? El sil tiene una parte que parece un plato y luego viene sostenido por un dique. ¿Ven? Tiene varias formas. Si no tuviera formas, porque fuera digamos, algo bien irregular, se le llamaría batolito. Lo vamos a ver en otra parte. No se olviden entonces que a esto le llamamos el magmatismo intrusivo o rocas plutónicas. Seguimos. Profesora. Sí. El intrusivo. Discúlpame, nuevamente. El intrusivo como que lo entendí muy bien. Ah, el intrusivo. Intrusivo es porque se queda dentro. No sale al exterior. No sale. ¿Sabes por qué no sale? Porque estas rocas plutónicas, estas que vienen de adentro, ¿ya? Estas rocas, por el intenso calor que tienen en el manto, son líquidas. Pero, y como es líquido y se calienta, tiende a subir. ¿Te acuerdas? Las corrientes de convección tienden a elevarse. ¿Por dónde se eleva esto que es líquido? Por cualquier rajadura o fractura que tenga la corteza terrestre. Por ahí se va a meter y va a presionar y va a empujar, pero si en algún momento se vuelve sólido esta roca, ya no asciende. Ya no tiene fuerzas para subir. Y entonces se quedan allí adentro. Vamos a volver a este punto en algunas diapositivas cuando veamos vulcanismo, porque aquí solamente son entraditas, ¿ya?
Bien, tenemos el diastrofismo, porque acuérdense que hemos tenido, ¿no? Dos tipos de fuerzas, ¿no? Y aquí vamos a ver el fenómeno del diastrofismo, es decir, habíamos visto anteriormente que son fuerzas, vean, movimientos, el diastrofismo está comprendido por movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos, ¿sí? Y esas las vamos a ver por separado ahorita, ¿ya? Bien, tenemos diastrofismo. Bueno, el diastrofismo hemos señalado que afectan, pues, ¿no?, los niveles externos de la corteza terrestre, y vamos a ver que va a producir varias cosas interesantes, ¿ya? Son de dos tipos, epirogénicos y orogénicos, y aquí los tenemos. Los epirogénicos, que les he dicho que significa gigante, grande, ¿no? Son movimientos verticales, de ascenso y descenso, donde se producen en la corteza terrestre, en la corteza. Y miren ustedes esta foto. Tablazo en los órganos que queda en Piura. Ustedes ven, esto parece una muralla, ¿no?, construida en tiempos de la Edad Media, ¿no? Parece, ¿no? Parece. Se ha levantado, como ven ustedes, casi como una tajada de torta, ¿no? Se ha levantado así. Esto nosotros aquí en Perú le llamamos tablazos, y abundan en Tumbes, en Piura también. ¿Correcto? Ven ustedes que se trata de un mar muy tranquilo. Miren ustedes cómo llegan las olas muy pacíficamente. No veo grandes olas, no las veo, ¿no? Entonces yo no puedo decir que aquí este relieve de tablazo haya sido producto del empuje de las olas del mar. No es como la Costa Verde. La Costa Verde es un acantilado hecho por las olas del mar. Las olas del mar han golpeado y golpeado esta parte de la costa de Lima, y tenemos nosotros la llamada, ¿no?, Costa Verde. Pero este de acá no es así. Este de acá pareciera como que si se hubiese levantado todo en un solo momento, solo que no ha sido en un momento. Esto ha durado miles de años, porque resulta que este movimiento afecta vastas significa gigantescas superficies. Son lentos. En este momento están ocurriendo y ni siquiera los sentimos. Se dice sostenidos porque en todo momento están allí presentes. Se está levantando partes de la Tierra, como también hay otras que se van hundiendo, ¿ya? ¿Y cuáles son las formas de relieve que van a ir creando? Crean los continentes. Hay partes de la estructura de la Tierra que ustedes saben emergen por encima de las aguas, son los continentes. Pero así como hay espacios que emergen, también hay espacios que se hunden, ¿no? Entonces forman continentes, forman escudos y forman tablazos. En caso peruano son tablazos. ¿Dónde son escudos? ¿Quién tiene escudos? Brasil. Brasil tiene escudos. Imagínense ustedes las mesetas peruanas. Nosotros tenemos dos tipos de mesetas. De la región andina tenemos las mesetas, son lugares son extensos, son llanos, como ven ustedes son llanos, se encuentran rodeados de cordilleras, ¿no? Se encuentran rodeados de cordilleras. A esto le llamamos meseta. Nuestras mesetas son más altas de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En el caso de Brasil, tiene mesetas, pero son así. Mucho más grandes, como ven ustedes, mucho más grande, más extensas que las mesetas peruanas. Estas mesetas, además, llegarán, pues, ¿a cuánto? No sé, a partir de, digamos, de 600, 800 metros sobre el nivel del mar. 800 metros nomás. Mientras que en la serranía nos es muy difícil acá sembrar, cultivar, en Brasil no. Al tener sus escudos, son amplios, grandes, y no están a tanta altura que digamos, ellos sí pueden tener ganadería, pueden tener una buena agricultura. Ya, para ellos, entonces, los escudos brasileños, el Mato Grosso, ¿no? El escudo brasileño, ¿no?
son estos ejemplos, ¿ya? ¿Cuál es la teoría que nos hace explicar por qué hay partes de la Tierra que se levantan y otras que se hunden? La teoría de la isostasia. Aquí está a la derecha, la teoría de la isostasia. Entonces, después de estas clases, ya curioseando ustedes, van a buscar información sobre Arquímedes. ¿Qué tendrá que ver Arquímedes con la teoría de la isostasia? Yo se los hago sencillo porque ya saben ustedes, yo soy profesora, yo no soy geóloga, yo no soy geógrafa, no, soy profesora. Hacerles las cosas sencillos para que ustedes lo entiendan, ¿ya? A ver, imaginemos entonces lo siguiente, ¿ya? Les pido a ustedes que llenen un balde de agua, hasta el ras van a llenar el balde de agua. Entonces yo les digo, bien, ya llenaron el balde lleno de agua y ahora les digo, aquí tengo unos ladrillos. Entonces, metan los ladrillos dentro del balde, un ladrillo nada más, metan un ladrillo dentro del balde. ¿Qué cosa va a suceder? Va a rebalsar, ¿no? Va a salir del balde, va a salir el agua. Entonces yo les pregunto, ¿y qué cantidad de agua sale? Y vamos a ver que la cantidad de agua que sale es la misma cantidad de masa que se ha incorporado al meterle el ladrillo. Entonces, como ven ustedes, ese espacio no va a quedar un espacio vacío, ¿no? Obviamente, para que entre una masa dentro de lo que es el balde y el agua, ha tenido que salir el agua. Entonces, eso más o menos es la base para explicar por qué hay partes de la Tierra que se sumergen, que se hunden, y por qué hay otras partes de la Tierra que se elevan. ¿Me entienden? Entonces, en esta teoría de la isostasia, es un sistema de equilibrios, de densidades de las rocas que tiene la corteza terrestre, ¿ya? Sobre todo porque se va comparando esa densidad. Entonces observen ustedes aquí en los esquemas que tienen a la derecha, miren lo que está pasando, ¿no? En las cordilleras, ¿qué pasa? La corteza, como ustedes están viendo en esta flecha, ¿no? Blanca, es más grande, es más profunda que la corteza cuando se acerca a la orilla, ¿no? Ya cuando se acerca a la costa, como ven ustedes, la corteza continental es un poquito más delgada, ¿no? Veamos en el segundo esquema. En el segundo esquema, ¿qué vamos a tener aquí, no? Digamos, la erosión, ya saben que la erosión es un factor externo, la erosión, es un proceso, ¿no? Es un proceso, la erosión. La erosión, por ejemplo, hemos dicho en el dibujo anterior, la forman, ¿no?, las nubes, y si las nubes no llueven, caen aquí, va desgastando, ¿no? Va formando ríos y los ríos van desgastando esta superficie. Entonces, si comparamos A con la imagen B, en A no hay nubes, no hay fuerzas externas, o al menos aquí en este dibujo no le están, pero yo se las he dibujado acá. Aquí sí hay fuerzas externas que desgastan esta parte. La van a desgastar, ¿correcto? Pero en cambio, ¿qué va sucediendo? Lo que les acababa yo de decir hace un rato, ¿no? Que todas estas rocas que llegan al fondo marino se están acumulando acá y van adquiriendo peso. Por eso es que se ha hecho aquí la flechita hacia abajo. El peso lo lleva hacia lo inferior, ¿correcto? En C viene a haber una recuperación de este relieve, donde ustedes están viendo, si en la primera, ¿no?, hemos visto que se eleva y luego hay fuerzas que hacen que ese relieve se hunda, se va emparejando el terreno. ¿Se dan cuenta aquí? Va emparejándose un poco ya la flechita o el espesor, digamos, va siendo pues más equilibrado, ¿no? Más equilibrado. Bien. Eso sucede continuamente. Ahora vamos a ver los movimientos orogénicos. Estos movimientos orogénicos son asociados a los procesos que se producen más bien en las márgenes de las placas. Las márgenes de las placas. Entonces, las placas, ¿no?, forman parte de toda una teoría de placas que van a informarnos de, yo creo que lo puedo adelantar inclusive para que lo puedan entender mejor.
Ajá, esta de aquí, ¿no? Alfred Wegener en 1915 ya planteaba, ¿no?, la existencia de un solo continente, ¿no? Hacía millones de años, ¿no? Que habría un solo continente, bueno, él lo denominó Pangea. Y luego, ¿no?, digamos, esta Pangea comenzó a fracturarse, a romperse, ¿no?, formando principalmente al inicio dos continentes, la Eurasia y la Gondwana, ¿ya? Y después la Eurasia comenzó también a separarse en lo que hoy día es Norteamérica y todo lo que es Europa con Asia. Y el caso de la Gondwana también se fracturó y formó lo que sería América del Sur, el continente africano, la India, Australia y la Antártida. Y que finalmente termina siendo como esta figura, ¿no? ¿Correcto? Entonces, obvio que no fue él el único que aportó, ¿no?, a una idea, porque no sabía por qué se fracturaban los continentes, ¿no? No sabía. Pero ya en el siglo XX han habido ya expertos, ¿no?, geólogos, que han planteado la teoría de la deriva continental, sobre la base, ¿no?, de lo que ya había señalado Alfred Wegener. Entonces encontraron esto, ¿ya? Ya inclusive el mismo Alfred Wegener señalaba pues algunas razones. ¿Cuáles son las evidencias? Acá están las evidencias. La coincidencia de la forma. Es decir, qué casualidad, ¿no? Miren ustedes, yo lo voy a anotar en D. El perfil de la forma que tiene América del Sur por la parte oriental es esta. Se ha acercado mucho acá, ¿no?, a Europa y el continente africano a lo que es Sudamérica. Entonces observen ahora el perfil, ¿no?, que tiene el continente africano. Como ven ustedes, qué bien calzaría si esto fuera un rompecabezas por este lado. Pareciera como que hubieran estado, ¿no?, unidos, ¿no?, hace muchos años. Otra evidencia fue la que se encontraron fósiles similares en un continente y en el otro también. ¿Qué más se ha encontrado? Al estudiarse las rocas se encuentran el mismo tipo de rocas, la misma antigüedad de las rocas también, ¿ya? Entonces eso, digamos, casi como que hizo, ¿no?, que la comunidad científica a nivel internacional pues apoyara, ¿no?, esta idea, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta de aquí. Los movimientos orogénicos. Estos movimientos, ¿no?, ya hemos dicho, son movimientos horizontales, ¿no? Horizontales, ¿ya? Y entonces, eso sumado a la existencia de las placas continentales, vamos a encontrar que sufren grandes cambios, ¿no?, que producen deformaciones y también desplazamientos. Por ejemplo, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? Va a producir, por ejemplo, los llamados plegamientos. Veamos esta imagen de la parte izquierda. Si el suelo, ¿qué cosa tiene el suelo?, ¿no?, sobre todo el que está más en la superficie, ¿no? ¿Qué tenemos? Tiene piedras, pero no se olviden que también tiene aire. Hay oxígeno también en digamos, en esta porción de tierra, ¿ya? Entonces, si actúan fuerzas laterales, como la que yo estoy viendo acá, fuerza lateral, y aquí hay otra fuerza lateral, y yo estoy viendo que son contrarias una con la otra, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Como este suelo tiene oxígeno, yo podría decir que estoy aquí bajo un suelo que es poco denso. Poco denso. ¿Por qué? Porque está más en la superficie. No es tan pesado como las rocas que están, ¿no?, debajo de la corteza. Esta de aquí tiene bastante aire. Por eso, cuando las fuerzas laterales, en este caso, como ustedes están viendo la flecha, se están tratando de juntar, ¿qué se forma en este suelo? Pliegues. A esto le llamamos nosotros plegamientos. Si estuviéramos en un paisaje, le llamaríamos ¿qué? Le llamaríamos cordillera, ¿no? Cordilleras le llamaríamos.
¿correcto? Bien. También producen fallas. Podrían producir fallas. ¿Cuándo producen fallas? Imagínense que en lugar de tener un suelo con bastante oxígeno, tuviéramos un suelo compacto, bien duro, como el suelo que se encuentra en la cima de las montañas. Si yo hago lo mismo aquí, y esto es muy compacto, es muy denso, estas fuerzas van a hacer que aquí se produzca una fractura. A eso le vamos a llamar fallas. Por si acaso la falla, además de hacer fractura de las propias fuerzas, una parte de estas se levanta un poquito y la otra se hunde. Para que sea falla tiene que haber no solamente esta fractura, sino tiene que haber un levantamiento de una de estas y el hundimiento de la otra. ¿Eso es por qué? Porque esta de acá tiene rocas más densas. En cambio, este suelo de acá, al haberse doblado, debe ser una roca que tiene, ¿no?, menos densidad. Es decir, tiene más oxígeno. Por eso se dobla, ¿sí? Produce también fosas marinas, como la que vemos aquí en la imagen, ¿no?, inferior. Esta fosa es parte del relieve submarino. Es una zona hundida, muy hundida, ¿no? Y ahí se producen muchos fenómenos. Por ejemplo, ¿no?, tenemos aquí la placa Nazca, se mueve, como ven ustedes, al este. Y la placa sudamericana, que está frente, ¿no?, a nuestro mar, se mueve hacia el oeste. Quiere decir que toda esta parte de acá, en el interior de la fosa, es una zona de fricción entre dos placas. Fricción es como golpear una roca sobre la otra. Produce fuego. Hay un intenso calor. Las rocas se derriten ahí por ese contacto y forman cámaras magmáticas que van a buscar cómo salir por las fallas. Y si salen, van a producir aquí la formación de volcanes. ¿Qué partes del Perú tenemos esta idea de los volcanes? Muy cerca del mar. Departamentos de Tacna, de Moquegua, de Arequipa, inclusive llega hasta Ayacucho. Tenemos la cordillera volcánica de los Andes, muy cerca, miren ustedes, del mar. ¿Correcto? Bien. Entonces, tiene que ver también con erupción volcánica. Estamos hablando de movimientos orogénicos, todavía no estamos hablando de lo que es el vulcanismo, sin embargo, está asociado, como ven ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué cosa entonces teoría la va a sustentar? La teoría de las placas tectónicas, ¿no? Y bueno, la explicación de por qué hay movimientos orogénicos ya lo hemos explicado. Por la existencia de las corrientes de convección, corrientes que ascienden o corrientes que descienden el material del manto. El manto donde las rocas son fluidas. Precisamente esto ocurre en la astenosfera, no nos olvidemos. Ya la siguiente la hemos visto. Vamos ahora a las placas tectónicas. Miren ustedes, esta placa es hermosa, cómo se ha diseñado, porque nos da a ver qué está pasando, ¿ya? Entonces, primero vamos por... hay muchas placas, pero las principales son estas que ustedes están observando aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos en América del Norte, tenemos la placa norteamericana. Abarca el continente y también el fondo marino del Atlántico. En el centro tenemos la placa Cocos, ¿no?, en todo lo frente a lo que es América Central, y en el mar con todas las islas, inclusive Cuba, tenemos la placa del Caribe. Tenemos la placa Nazca frente a todo lo que es América del Sur, la parte, ¿no?, occidental, y a la derecha tenemos la placa sudamericana, que abarca también no solamente el continente de Sudamérica, sino también el fondo marino, una parte del fondo marino del océano Atlántico. Tenemos la placa africana, tenemos la placa australiana y tenemos entre Europa y Asia tenemos la placa euroasiática,
Y entre ambas, ¿no? Placa africana y euroasiática tenemos la placa iránica y la placa arábiga, ¿no? Por aquí. Bien. Ahora, lo que está pintado en rojo le vamos a llamar es la fosa oceánica. Y en esa fosa oceánica, en esto, todo el hilito pintado en rojo, corresponde al cinturón de fuego del Pacífico. Cinturón de fuego del Pacífico quiere decir que es toda la área es, digamos, altamente sísmica. Entonces, estamos nosotros aquí, en Perú, en Lima, todo lo que es la costa sur, costa norte, viene desde Chile, todo esto es el cinturón de fuego del Pacífico, altamente sísmico, correcto, rodea la placa del Caribe, de acá de Cocos, sigue por Estados Unidos, ¿no? Y luego va a dirigirse al Pacífico, ¿no? Entonces nos vamos a la derecha para continuar. Por el Pacífico vamos a irnos hasta la península de Kamchatka, Japón, ¿no? Rodeamos, ¿no? Inclusive la placa filipina, y tenemos los países del sudeste asiático, rodeamos a Australia y nos vamos hacia la Antártida inclusive. Todo ese sitio es la placa altamente sísmica. ¿Y qué coincidencias tenemos en todas ellas? Si ustedes se dan cuenta, miren qué sucede. Las flechas verdes indican que colisión de placas, colisión, choque de placas. A estos lugares donde hay choque de placas le vamos a llamar zonas de convergencia. Convergencia. Convergencia es unirse, ¿no? Encontrarse. Convergencia. Ya no se vayan a olvidar de esta palabra, convergencia. Y en esa convergencias, estoy viendo convergencia. Bueno, ya ustedes lo completan, ¿ya? Bien, ¿qué cosa estoy viendo? Que allí las placas están entonces, obviamente, empujándose una a la otra, ¿sí? Pero aquí vamos a ver una cosa. Aquí es una placa que es oceánica con otra placa que es continental, ¿no? La placa Nazca sabemos que es oceánica porque está bajo el mar, y la placa sudamericana, sobre todo en esta parte, ¿no? Continental, es eso, es continente, es parte sólida. Entonces, cuando esas dos cosas se presentan, les voy a decir algo y no se vayan a olvidar, ¿ya? Porque también lo tienen en la separata. Primero, ¿cuál de las dos es más fuerte? ¿Cuál de las dos es más pesada? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de ellas tiene mayor fuerza? Pues vamos a ver que la que tiene mayor fuerza es justamente la placa Nazca. La placa Nazca. La placa Nazca entonces hace el más fuerte, al chocar con la placa sudamericana, la levanta por debajo. Se mete por debajo de la placa sudamericana y la levanta. Por supuesto que ese levante es, ¿no?, a través de miles de años, ¿ya? Entonces, entre una placa Nazca y sudamericana va a haber subducción. Esa subducción significa ese arrastre, ¿no? Ese arrastre de la costa peruana que está viendo por motivos de chocar con la placa Nazca. Subducción. Es decir, la empuja hacia adentro. ¿Ya? La placa Nazca la arrastra hacia adentro. La costa donde vivimos, yo vivo a simplemente 1 kilómetro del mar, estamos en peligro, pues, ¿no? En el futuro, esto donde yo vivo ya no va a existir, va a estar sumergido bajo el mar, ¿no? En miles de años. Sí, así va a pasar. Bueno, pero así como hay este lugar, que estamos viendo acá, donde hay convergencia, y al haber una placa oceánica y la otra continental, hay subducción, ¿ya? Voy a irme a otra que sea contraria. Vamos aquí. Placa sudamericana, que como ven ustedes en las flechitas amarillas o naranjas, se mueven así, ¿no? Se mueve hacia el oeste. Y la placa africana, como ven ustedes las flechitas, se mueve en sentido contrario.
Pero acá yo ya estoy observando que no hay convergencia. Aquí más bien hay un divorcio. Vamos a ponerle divergencia. Se han separado. Se pelearon y se divorciaron, ¿ya? Divergencia. No se olviden ese término. Entonces, si aquí hay divergencia, aquí hay subducción. No, no hay subducción. No hay subducción. Porque se están separando. Y ninguna arrastra a la otra. Pero sí que va a haber acá. ¿Qué cosa va a haber? Las dos son placas, ¿no? Placa sudamericana y placa africana. Entonces, ¿qué va a suceder entre los dos? Por ahí va a salir un material magmático, por este lado. Sale el magma que viene del manto. Pero como está sumergido bajo el agua del Atlántico, ese magma se solidifica. Es como levantar una cordillera submarina. O sea, es como ver la cordillera de los Andes, pero sumergido bajo el mar. En realidad son volcanes, ¿no? Porque sale como lava, quiere decir que es un volcán, ¿no? Erupción volcánica, pero que se va enfriando. Y al enfriarse, ¿qué va a suceder? Aquí se construye o se destruye el relieve. Aquí se construye relieve, porque cada vez más va a aumentar acá un espacio creado solamente por la salida del magma debajo del Atlántico. Y va a ir separando a la placa sudamericana más, ¿no? Cada año más. Y a la placa africana también. Aquí se construye, suma, se construye relieve. En cambio aquí, ¿qué está pasando? Se destruye relieve. ¿Por qué? Porque la placa Nazca está trayendo parte de la costa sudamericana y la está hundiendo. O sea que ahí estamos perdiendo continente. Aquí es pérdida de continente. En cambio acá es suma de continentes. ¿Correcto? Y otra cosa. Vean ahora la placa euroasiática. La placa euroasiática acá. Entonces, la placa euroasiática, ¿hacia dónde se mueve? Está en verde. La flechita está verde. Y esta placa, que es la placa de la India, ¿a dónde se mueve? En sentido contrario. ¿Se parece o no se parece a la convergencia? Se parece a la convergencia. Sí, acá es convergencia también, pero atención. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber obducción. Ya no es subducción, sino es obducción. Obducción. ¿Qué quiere decir la obducción? Ahora imagínense, ¿ya? Son mis alumnos, estamos en la primaria, están trabajando con la plastilina, una plastilina es roja, la otra es amarilla. Y les digo, ahora ustedes hagan lo siguiente. Aplasten una plastilina, la roja, con la amarilla. Aplástenla nomás, no la tuerzan, no hagan nada, solamente aplástenla con la fuerza de sus palmas, nada más. Y ahora muestren lo que tienen. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener plastilina color naranja. ¿No es cierto? Quiere decir que aquí lo que sucede con las rocas es que se aplastan una con otra y finalmente unas rocas se meten a la otra y la otra a la primera. Se incrustan, se van incrustando, ¿ya? Entonces sí es convergencia, pero con un fenómeno de obducción. Y eso sucede cuando las dos placas son continentales. La India es continental y la que tenemos al norte, la asiática, también es continental. ¿Correcto? Bien. Entonces, y eso se hace pues siempre. Por eso en esos lugares también hay movimientos sísmicos. Ahora aquí sí la tienen clara, la voy a hacer más rápido todavía, porque ya se las he venido explicando con los garabatos que les he puesto. Bueno, tipos de límites de placas tectónicas. Ya hemos dicho, tenemos límites que son de convergencia. ¿Ven? Convergencia. Entonces, hay una, por ejemplo acá, una fosa oceánica, ¿no? ¿Qué se produce aquí cuando hay estas convergencias? Sobre todo en el caso nuestro, cuando una de las placas es oceánica y la otra es continental. Esta de aquí es oceánica. Se produce subducción o podría producirse obducción. Dan origen ¿a qué? A cordilleras, a fosas marinas, a fallas, a movimientos sísmicos y también a erupción volcánica. ¿Dónde vamos a tener el ejemplo de la obducción? Vamos a tenerlo en
la cordillera del Himalaya, entre la India y China. En el Perú hay subducción en los Andes, en la cordillera de los Andes, frente a la, ¿no?, ya saben, a la fosa, ¿no?, oceánica que tenemos. Luego hay límites divergentes, divorcio, ¿no? Divorcios, se separan, pero al separarse, ven ustedes cómo se va creando corteza aquí. Esto se va a llamar dorsal, ¿no? La dorsal del Atlántico, que es la dorsal más extensa que vamos a tener en todo el planeta, ¿no? Son zonas de ¿qué? De separación de placas. Y ahí se va a generar una nueva litósfera oceánica. En el fondo del Atlántico se está generando esto. Dan lugar a ¿qué? A dorsales. Dorsales es como esta cordillera, ¿no?, sumergida, vamos a decirle así. Son dorsales oceánicas, el valle del Rif que queda en el continente africano. Y también da lugar a los movimientos sísmicos. Los límites transformantes son aquellos donde no se construye, pero tampoco se destruye corteza. Solamente lo que está viendo aquí es, digamos, una porción digamos, de las placas se mueve de forma lateral, ¿no? Una a la izquierda, otra a la derecha. No, simplemente se han movido, pero no se construye ni tampoco se destruye, ¿no? Dan origen esto a fallas y a movimientos sísmicos también. El vulcanismo, como ya habíamos más o menos adelantado un poquitito anteriormente, vamos a ver que se trata pues del desplazamiento del magma. El magma viene a ser todas estas rocas que se encuentran en el manto y por estar en un estado incandescente, caliente, entonces es como que se mueve, ¿no? Es muy fluido. Son rocas casi derretidas y fluyen mucho, se mueven mucho. ¿Dónde están estas? Están en la astenosfera, ¿no? Y van hacia la superficie. Se originan en zonas de divergencia, como hemos visto, frente a Perú, o también en zonas, divergencia como es en el fondo atlántico, o en zonas de convergencias como es, ¿no?, en el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Bien. Hay dos tipos de vulcanismo, el magmatismo intrusivo, ya hemos dicho que es intrusivo porque se queda dentro, ¿no? El magma rellena, ¿no?, ciertas fracturas, pero hay un momento en el cual se enfría y se consolida dentro, ¿no?, de la corteza. Dentro de la corteza, no sale al exterior, no llega a la superficie, ¿no? Bien. No llega a la superficie en estado de fusión. ¿Qué quiere decir? Que no llega a la superficie como líquido. No llega, ¿ya? Luego tenemos, vamos viendo el dibujo también, ¿no? El esquema que tenemos a la derecha. Entonces tenemos varios tipos de vulcanismo intrusivo, ¿no? El vulcanismo intrusivo también le podemos llamar plutónico. Y cada una de estas imágenes que ven por debajo de la corteza, ¿ya?, son plutones, ¿no? O son rocas ígneas también. La colito si tiene forma de hongo. Dique son los filamentos, como este de acá. O esta parte de aquí. No, este también pues es dique, ¿no? ¿Sí? Si tiene una forma así completa, como de ramas de un árbol, se llama sil. Si no tiene forma o tiene, digamos, una forma totalmente irregular y es muy grande, se llama batolito. Y estos pequeños, ¿no?, digamos, cavidades, cenolitos. Ustedes dirán que ¿cómo lo conocemos si está por debajo de la corteza terrestre? ¿Cómo hemos ido ahí? ¿Cómo sabemos que existen? Porque ya hemos visto que existe diastrofismo, quiere decir que este terreno, digamos, si esto se parte, hay una parte que se va a elevar y hay otra que se va a hundir. Cuando se eleva, y lo hemos visto, cuando vamos por las carreteras, hay partes de la cordillera que han sido cortadas por el hombre para hacer justamente carreteras. Y al cortarlo, vemos la pared, la parte vertical de la pared de una cordillera. Y ahí vamos a ver esto. Vamos a ver rocas diferentes, no está compuesta de lo mismo.
¿Y esas rocas se usan? Claro que se usan, tienen que ver con el hombre. Hoy día los edificios, ¿no? Las megaconstrucciones, los hoteles se pelean por tener rocas raras, diferentes, ¿no? Las texturas, hoy día ustedes han visto la textura con la cual vamos nosotros a, ¿cómo se llama? Vamos a presentar las construcciones, hoy día gana, ¿no? Hay gente que busca texturas, ya no es solamente pintar con una pintura, ¿no? La pared, no. Textura, ¿qué tipo de roca me estás poniendo a las paredes, ¿no? O sea, todo eso hoy día como recurso natural se explota. Y hay veces la demanda, el consumismo, el quedar mejor que los otros, esa competencia, ¿no? De este momento que estamos viviendo, ¿no? Que es, obviamente, toda esta globalización, ¿no? Entonces, hace que esto se explote también, ¿no? Luego tenemos el magmatismo extrusivo. El magma es impulsado por las corrientes convectivas, estas van a ascender y finalmente va a ocurrir. Va a haber erupción volcánica, la nube de cenizas, la formación del cráter, las bombas volcánicas, ¿no? O piroclastos, como se llaman, la colada de lava, fumarolas, son gases sulfurosos, geyser, vapor de agua, ¿sí? Aguas subterráneas, cerca de estos lugares hay fuentes, ¿no? Termales, cámara magmática extinta porque ya se enfrió acá, ¿sí? Muchas formas hay y cómo utilizar también ese paisaje y además cómo utilizar fuentes de energía. Por ejemplo, geyser, bien que puede ser utilizado como fuente de energía, claro que sí. Ya tenemos el fenómeno, ahora hay que saberlo aprovechar, ¿no es cierto? Bueno, y luego tenemos aquí lo que sentimos, tememos, pero hay que enfrentarlo. Los sismos o los seísmos, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser un sismo? Pues es, ya sabemos, la liberación súbita, porque no sabemos en qué momento va a ocurrir, pero se va a liberar, ¿qué cosa? Energía mecánica. ¿Y eso es debido a qué? Eso es debido a cambios, acá dice cambios, en el estado de esfuerzos, ¿sí? ¿De qué? De las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, ¿no? Ahora, ya hemos visto de dónde resultan las deformaciones, de dónde resultan los desplazamientos de las placas, ¿no? ¿A qué se debe? Es la consecuencia. Pues bien, es la liberación de energías. Entonces, cuando hay un buen tiempo en el cual las placas se están, digamos, ¿no? Están en una zona de convergencia y se están empujando una a la otra, no la sentimos, ahora no la sentimos, pero va a haber un momento en que esto, sea catastrófico, ¿ya? Simplemente se está acumulando allí una presión, una energía entre una roca y otra para luego desatarse. Espero que lo hagan porque yo lo estoy haciendo y no sé si me escuchan también. Miren, cierren los dedos, hagan puño, ¿correcto? Cierren todos los dedos, hagan puño, todos conocen sus nuditos de los puños. Ahora pónganlo uno encima del otro pero bien suavecito. El nudito del meñique, del anular, del centro, del índice, ya el pulgar no alcanza. Ahora vean el del medio, está suavecito. Ahora empujen uno contra el otro, pero manténganse en el mismo sitio, ¿eh? No se caigan en el hueco. A ver. No se puede. Por más que le dé yo la fuerza de no moverse, no caerse en ningún huequito, el nudito del dedo del medio con el otro, de repente se cayó en el huequito del otro dedo y miren ustedes cómo encajó. ¿En qué lugar nos encontramos? En el nudito. Para que haya el terremoto, se tiene que, con tanta fuerza, al haber tanta fuerza, va a caer uno sobre el otro. Y eso va a producir un terremoto. Ya nos han dicho aquí, en el mismo lugar donde antes habían terremotos, aquí en Perú hubo en el año 1746 un terremoto que fue seguido de tsunami. Ese terremoto afectó al Callao. Imagínense ustedes que
Habían aproximadamente unos 5.000 habitantes en el Callao. ¿Y cuántos quedaron vivos? Solamente 200 personas aproximadamente, de 5.000 quedaron vivas. El mar se los llevó, las casas se destruyeron, ¿no? Fue terrible. No se olviden, 1746. Incluso se dice que las aguas del tsunami llegaron incluso hasta el centro de Lima, por la avenida Colonial. En la parte de Carmen de la Legua, hasta allí habría llegado también digamos, los embates de estas aguas, ¿no? Del océano. Bueno, entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Qué necesitamos conocer sobre los sismos? Que bueno, hay varios tipos de ondas sísmicas que se pueden producir. Tenemos las ondas primarias, o también llamadas longitudinales, que parten del hipocentro. Vamos viendo en el esquema, el hipocentro viene a ser el punto que, como estamos viendo, está al interior de la Tierra, y allí empieza a ver, ¿no?, el origen, digamos, allí es donde las energías se liberan. ¿Correcto? Entonces, estas ondas primarias parten justamente de aquí. Estas ondas, aparte de todo, ¿no?, son ondas que se van a propagar tanto por el medio sólido, pero también por, digamos, lugares donde se encuentra el agua, ¿no?, que puede ser, digamos, en el fondo marino, ¿no? Entonces, tanto por sólido como por líquido se va a desplazar las ondas primarias, que son las primeras, ¿no?, que vamos a sentir. Luego tenemos las ondas secundarias, o también llamadas transversales. También estas ondas, ¿no?, parten también del hipocentro. También, hipocentro viene a ser el lugar donde se están liberando estas energías. En este caso, solamente estas ondas se van a trasladar a través del medio sólido. Solamente sólido. Estas son más lentas que las primarias. Y finalmente tenemos las ondas superficiales, las cuales se van a propagar a partir del epicentro. El epicentro que tienen ustedes aquí está más exterior, ¿no? ¿Cómo la hallamos? Si trazamos una vertical a la superficie, que se dirige a la superficie, aquí hacia afuera se la llamaría epicentro, ¿no? Una línea, digamos, recta, perpendicular desde el hipocentro. Pues bien, ¿qué va a pasar aquí? Se van a dar las ondas superficiales. Las más importantes son las Rayleigh y Love, ¿no? Aquí están. Estas son las más terribles porque, como ven ustedes, la onda viene así y destruye lo que encuentren. Mientras más cerca uno está del epicentro, mientras uno está más cerca, digamos, del hipocentro, ¿dónde está el hipocentro? Entonces las consecuencias, ¿no?, serían mucho más graves, ¿no?, por haberse liberado mayor cantidad de energías. ¿Correcto? Bien, vamos ahora a la escala, ¿no? Bueno, para que uno pueda interpretar qué es lo que sucedió después de un sismo, necesita utilizar escalas. Son varios tipos de escala los que uno va a poder, digamos, seleccionar uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Nosotros en este momento estamos trabajando con la escala magnitud-momento. Es un poquito más útil, ya van a ver por qué. La escala magnitud local es la escala que antes llamábamos nosotros escala de Richter. Esta escala de Richter lo que hace es medir la energía liberada desde el foco o hipocentro también, ¿no? Hipocentro también se le dice, el foco, ¿ya? Utiliza una escala logarítmica. Por ese motivo, los niveles, ¿no?, que van a recibir los sismos que hayan ocurrido, ¿no?, no todos son, digamos, lineales, ¿no? Todas no se comportan de manera igual, por esta escala logarítmica, ¿no? En la actualidad es útil, pero siempre y cuando los sismos no pasen de 6.5 grados. Puede ser útil, ¿no? En el caso de la escala magnitud-momento, que es una de las más utilizadas hoy en día, se va a medir sin ningún tipo de restricción, tanto
los sismos pequeños como también los sismos grandes. Siempre esta escala va a medir, ¿no? A diferencia de otras, miren lo que mide. Primero, la energía total que se va a liberar. 1. ¿Ya? 2. ¿Qué más puede darnos de datos? Va a relacionar o nos va a dar la geometría de la falla. ¿Saben lo que es la geometría de la falla? Miren, si tengo una falla acá, ¿sí? Y ya saben que esta es una placa, la placa 1, y acá está la placa 2. Si estas se rozan, cuando me dice, me va a dar la geometría de la falla, ¿qué quiere decir? Me va a decir cuánto la placa 1 se ha movido respecto a la placa 2. Me puede darlo en centímetros. Ah, sí, hubo este terremoto y este desplazamiento fue de 5 centímetros. No sé, pues. Nos da un valor acá de movimiento, ¿ya? Y eso es transformación, ¿no? ¿Qué más nos dice? La profundidad en la cual se encuentra el foco. Y aquí el desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado una placa de la otra placa? Todos esos datos nos puede dar. La escala de Mercalli modificada es para evaluar la intensidad. ¿En qué sentido va a darnos la intensidad? Nos va a decir, por ejemplo, el nivel de percepción de las personas. ¿Qué quiere decir el nivel de percepción? Percepción es cómo las personas, ¿no?, han vivido, digamos, esta situación, ¿ya? Pero no quiere decir cuántos muertos, cuántos heridos, no se habla de eso, sino las personas salieron a la calle, no, las personas se quedaron en su casa, ¿no? Efectos de la estructura, ¿cuántas casas cayeron? ¿Cuántas pistas se destruyeron? ¿Cuánto va a costar la reparación de todo esto? Se calcula matemáticamente todo esto, ¿ya? Pero no es tanto como la prensa nos dice, ¿no? En realidad lo que hace la prensa es, claro, trabaja con las percepciones de las personas, ¿no? Mucho sobre eso. Bueno, ¿y qué tipo de, digamos, de valor matemático va a utilizar? Va a utilizar números romanos. Va a dividir digamos, la intensidad, ¿no?, de estos sismos en 12 grados, ¿no? Del 1 hasta el 12 en números romanos. Entonces ya se hablaría de un terremoto o cuando ya tenemos 7 punto y pico, ¿no?, de intensidad, o más de 8 también, ¿no? Bien, hablando de esos eventos, ¿no?, tenemos algunos que son bien conocidos, ¿no?, y otros menos. A ver, vamos por los conocidos, ¿no? Tenemos aquí el ocurrido en 1970, donde el foco se produjo a 30 kilómetros de profundidad, ¿no? 50 kilómetros, ¿no?, frente a Chimbote, esto es en el mar, ¿no? Se utilizó la escala de Mercalli modificada y llegó, como ven ustedes, hasta el grado 8, ¿no?, en la escala de Mercalli. Se produjo 67.000 fallecidos. No solamente fue por el mismo terremoto, sino que el movimiento sísmico afectó al Huascarán, ¿no?, digamos, a las capas de hielo que tiene el Huascarán. Se rompe, digamos, una parte de este glaciar y debajo del hielo, como todos saben, hay agua. Como estaba en las alturas, pues el agua comienza a correr por las laderas y en el camino encuentra a la ciudad de Yungay, ¿no?, de la cual, como ven ustedes, solamente quedó la imagen del Señor, que estaba ubicada en el cementerio. Se salvaron algunos justamente por haber asistido al cementerio, y aquellos que pudieron correr y subir rápidamente hasta este lugar, ¿no? Luego tenemos en Pisco, se produjo en el año 2007, también un terremoto frente a Chincha Alta, ¿no?, en el mar también, ¿no?, en el mar. Entonces llegó a casi, ¿no?, 7,9, 8 grados de la escala magnitud-momento. En la escala en la escala de Mercalli era al grado 7, ¿no? Como ven, se produjo menos, ¿no?, menos cantidad de fallecidos,
en el anterior eran 67.000 por el terremoto y por el aluvión que se da con la caída de las aguas, ¿no? Bien, así son de destruidas, pues, ¿no? Nuestros edificios, un poco peligrosos, como ven ustedes, y entonces para resolver esto tendríamos nosotros que guardar, ¿no?, las consideraciones de la construcción de nuestros edificios, ¿ok? Un segundo, por favor. Ok. Bien, entonces en los ejercicios, ¿qué tenemos? A ver, la parte sólida de la Tierra está constituida de diversas capas, ¿no? Y lo que nos están pidiendo es identificar los enunciados correctos a la capa geosférica más superficial. Bueno, aquí, ¿cuál es la capa? Uno cuando lee el enunciado tiene que siempre precisar qué es lo que le están pidiendo, ¿no? Me está pidiendo que yo conteste o que nosotros contestemos acerca de la capa geosférica, pero ¿cuál es la capa geosférica? ¿Cuál hemos dicho? La más superficial. Si ustedes nos dan con esto no van a poder responder. ¿Cuál es la más superficial? La corteza. Eso es lo primero que ustedes siempre, en el enunciado tienen ustedes que comprender todo, porque para precisar, hay veces nos dan nos hubieran preguntado de frente, ¿no? A ver, ¿qué sucede en la corteza terrestre? Nos hubieran puesto. Pero ya nos la hicieron difícil porque nos han hablado de la capa geosférica, la más superficial, la corteza terrestre. Aquí la respuesta correcta la vamos a tener en B. ¿Por qué? Porque en la corteza terrestre se experimenta cambios, ¿no?, por los agentes endógenos, son los internos, y los exógenos. Claro que sí. Y también sería 4 en romano porque la corteza terrestre contiene rocas de mayor antigüedad, pero también tiene rocas de reciente formación, ¿no? Las de reciente formación son las que se da en las zonas de divergencia, ¿no? Y las rocas de mayor antigüedad son las que están, ¿no?, más sumergidas, ¿no?, más pesadas, las que están bajo el mar. Pregunta número 2. Nos están hablando de un profesor de geografía, ¿no? Señala que la teoría de la deriva, ¿no?, fue propuesta por Wegener, quien la formuló basándose en algunos fundamentos, ¿correcto? En la manera, dice también, en que las formas de los continentes parecen acoplarse. Esto es más evidente ¿en qué lugar? ¿En qué lugar es más evidente que, no, este es un rompecabezas? Bueno, la respuesta ya le hemos dado también, en A. Esto se va a notar en el Océano Atlántico, exactamente cuando tratamos de encajar el África con Sudamérica, ¿no? Está fácil esa. Vamos a la pregunta número 3. En esta nos dicen, las zonas de contacto y fricción entre las placas son áreas de intensa actividad geológica. Sí, es cierto, ¿no? ¿Qué cosa se registra en esta? Se registra la mayor parte de los terremotos y de las erupciones también volcánicas. Además, la formación de fracturas, plegamientos, fosas marinas. Estas últimas geoformas, acá me dice, estas últimas geoformas, ¿cuáles son las últimas? Fractura, plegamiento y fosa, ¿se relacionan con qué? ¿Con qué se van a relacionar? Se relacionan con B. Se relacionan con las zonas de convergencia de placas de ¿qué? De subducción. En el caso, ¿no?, digamos, peruano, porque tenemos, ¿no?, zonas de convergencia con fenómeno de subducción. Y en la última tenemos 4. Tenemos el esquema mismo que teníamos en las presentaciones de las diapositivas y vamos a ver qué cosa aquí sería lo correcto. Vamos a tenerlo en la clave C. Es verdad, 2 en romanos y, no, 2 en romanos y también 3 en romanos, ¿ya? Por ejemplo, D.
siempre antes de responder esta pregunta, analicen el esquema, ¿no? Aquí tenemos el hipocentro, aquí tenemos en D, tenemos el epicentro, ¿no? Entonces, en D, ¿qué pasa? Se originan las ondas Love y Rayleigh, ¿no? Sí, lo hemos dicho, y son las más catastróficas, sí, efectivamente. Y en 3 decimos, las líneas B y C representan ondas sísmicas que tienen origen, ¿dónde? En el foco. Efectivamente, estamos viendo que desde el hipocentro o del foco en A van a surgir estas ondas primarias, ¿no? Ondas primarias en el foco. La clave correcta es C. Ok, entonces la respuesta, sí, me voy a educación cívica. Una pregunta de geografía. Sí. La primera pregunta de la a ver, ahorita. Sí, estoy en los uno. puntos A y D generan destrucción en su zona de desplazamiento. ¿Por qué sería falso? En el ejercicio número ¿cuánto? En el ejercicio 4. 4, ahí yo me había pasado. Pero un ratito. 4. ¿Me dices en dónde? En los puntos A y D. A y D. A y D. Los puntos A y D generan destrucción en sus zonas de desplazamiento. Destrucción en sus zonas de desplazamiento. Bueno, sí, no lo hemos considerado, ¿no? Como, digamos, un punto verdadero, porque ahí dice, ¿no? Los puntos A y D generan destrucción en sus zonas de desplazamiento. ¿Qué decimos nosotros? Que eso es falso, ¿no? Porque eso representa el hipocentro, donde el origen, pues, de las ondas internas, tanto primarias como secundarias, ¿no? Es donde se van a presentar. En cambio, en D representan, dice ahí, al epicentro o epifoco. Por lo tanto, los puntos que se están mencionando no están generando destrucción, ¿no? En sus zonas de desplazamiento. No las estarían, digamos, en ese momento originando. Según este esquema, pues, ¿no? No tienen más indicaciones. Entonces sería que la destrucción se hace cuando llega, ¿no? Cuando termina. Claro. Aparte, la destrucción ya tú la tienes afuera, ¿no? Las tienes afuera, es decir, en lo externo. Sobre todo en lo externo. Muchas gracias. Hijo. Ya, pasemos entonces, nos vamos a... Ahora ya salimos de aquí y nos vamos a cívica, ya un ratitito. Vamos a ver. ¿Ya lo están viendo, cívica? Sí, profesora. Regio, ya, nos vamos. Vamos a hablar acerca de los derechos humanos. La semana pasada ya hemos hablado de los derechos humanos, pero a nivel, digamos, a nivel del Perú, ¿no? Que es lo que contiene, digamos, la Constitución Política del Perú, y también vimos los mecanismos, ¿no? Para poderlos utilizar en el caso que se transgreda, pues, nuestros derechos. Hoy día nos toca hablar de los derechos que están colocados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, ¿no? Se hace en el año de 1948 en la ciudad de París. Había terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945. El siglo XX había sido considerado como el siglo, ¿no?, más violento de todos los siglos que tiene la historia de la humanidad, ¿no? Y eso partió de las dos guerras mundiales que, como nunca, pues, produjeron, ¿no?, la muerte de muchas personas, muchas otras vivas, pero desplazadas de su lugar de origen, ¿no? Entonces, los países convienen en crear, ¿no?, la organización. Ya existía antes de la Segunda Guerra, pero miren ustedes, no pudo evitarla, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que consta de 30 artículos y en ellos están dados
los derechos humanos relativos a asuntos civiles, a asuntos políticos, económicos, sociales, culturales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a irlos viendo por partes. Algunos derechos contemplados en la Declaración entonces Universal son los siguientes. Primero, los derechos civiles y los derechos políticos. Aquí en estas movilizaciones de estas personas nos van a señalar cuáles son esos derechos. Por ejemplo, ¿no? En estos carteles nos están señalando el derecho a la participación política. Todos tenemos derechos, ¿no?, a organizarnos en movimientos políticos, partidos políticos. Y en esos partidos también tenemos derecho a elegir y también a ser elegidos. Si eso sucede en los partidos políticos, con mayor razón sucede en todo el Perú cuando nosotros vamos a hacer efecto de nuestro estilo democrático y de nuestros derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, obviamente que la nación es la que decide mediante el voto a quienes vamos a elegir. Pero no se olviden que siempre cada uno de ustedes, cada uno de nosotros puede, ¿no?, tiene ese, digamos, ese derecho de ser candidato, ¿no? También. Tenemos derecho también a la libertad de tránsito. Eso también implica, ¿no?, tenemos el derecho civil. Entonces, el derecho de tránsito es aquel que decíamos nos permite a nosotros movilizarnos por cualquier parte de nuestro territorio, el Perú. Pero si queremos viajar, también podemos. Tenemos la libertad de viajar por cualquier sitio y retornar, ¿no? Somos peruanos y, por lo tanto, tenemos derecho a estas tierras. Ojalá todos en el mundo pudieran decir lo mismo, pero les voy a adelantar algo. Hay partes en el mundo en el cual una persona no puede entrar a su lugar de origen, ¿no? Yo vivo un caso particular, no soy yo, pero sí con mi esposo, porque los padres de mi esposo no podían retornar al lugar donde habían nacido. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque los abuelos salieron de un lugar donde, en fin, ya estamos hablando de los abuelos de mi esposo. Entonces, salieron de un lugar porque habían guerras en ese lugar y entonces tuvieron que marchar a otros países. Y en esos otros países nunca pudieron lograr la nacionalidad del nuevo país. Cuando quisieron retornar, los abuelos no podían hacerlo. Entonces, hay lugares en el mundo donde, aquí podemos decirlo muy claramente porque no hemos vivido eso, por lo menos en estas temporadas, ¿no?, el derecho a la libertad de tránsito, ¿correcto? Todos nacemos iguales, ¿no? Todos nacemos iguales ante la ley. Todos nacemos libres e iguales ante la ley. Esto tiene que ver con la no discriminación, ¿no? Tenemos también derecho a la intimidad, ¿no?, como derechos civiles, ¿no?, que se reserven toda nuestra información solamente para los efectos de mi trabajo, de donde estudio, pero por ahí difundir, ¿no?, con quién vivo, cuánto gano, dónde estoy, no, eso es ya complicado, ¿no? Atenta contra mis derechos de seguridad. Luego tenemos los derechos a la propiedad, ¿no? Estos derechos a la propiedad, pues lo tenemos, eso fue, digamos, una victoria de la burguesía, ¿no?, en la Revolución Francesa. Ya sabemos que ellos habían acumulado propiedades y bueno, el Estado francés en un inicio podía tomar esas propiedades, pero una vez que gana, ¿no?, digamos, ganan esa revolución, pues empieza a haber un derecho de esto yo lo construí, esto es mío, ¿no? Hoy día, claro que hay normas, hay leyes, ¿no? Nuestra casa debe tener un título de propiedad, ¿no? Eso ya sabemos que son cosas que fueron también creándose, ¿no? Derecho a la propiedad. Si vamos viendo ahora la imagen de la derecha, dice, tenemos derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de lo económico, por ejemplo, aquí en este cartel, podríamos nosotros ver, ¿no?, el derecho al trabajo. ¿Tenemos derecho al trabajo? Claro que sí, tenemos derecho al trabajo. Dentro del trabajo tenemos derecho a ¿qué? A una jornada, ¿no?, laboral, ¿no?, establecida. Tenemos derecho al descanso también en cuanto al trabajo, ¿no? No trabajamos los 7 días, tiene que haber horas de descanso, ¿no? ¿Qué más está dentro del trabajo? Tener, por ejemplo, un salario justo, ¿no?
Eso es importante, por eso la gente tiene derecho a movilizarse para exigir lo que le corresponde según, ¿no?, las leyes del trabajo. También tenemos derecho a la educación. Ya antes hemos visto que hay una relación entre el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Porque es cierto, pues, ¿no? Hay trabajos en los cuales van a exigir que la persona sea una persona capacitada, ¿no? Entonces el derecho a la educación es para todos, ¿no? Para todos, para que todos vamos creciendo y vamos también adquiriendo los derechos a trabajar. Entonces no podemos dejar que nadie, no esté educado. Hoy día en el Perú la educación pues es obligatoria. Imagínense que hace años era solamente obligatorio para los hombres. Después fue ya, digamos, obligatorio la educación primaria nada más, ¿no? Entonces ahora no, ahora es inicial, primaria, secundaria y también a los estudios superiores, ¿no? Tenemos que superar. Luego tenemos derecho a la seguridad social. ¿Qué quiere decir la seguridad social? Son estos derechos que adquieren las personas, sobre todo los que trabajaron en su tiempo. Llega un momento en que tienen que jubilarse o cesar, y entonces la seguridad social tiene que ver con que esa persona se pueda sostener, ¿no? Por eso es que tiene una pensión, ¿no? Todos deberíamos tener una pensión en el Perú. Ya sabemos de que no todos tienen pensión, no todos. Así que ustedes desde jóvenes, yo sé que algunos trabajan ahorita, desde jóvenes tienen que siempre, todos esos contratos de trabajo que tienen que irlos, digamos, ordenando y guardando, ¿no? Para que puedan tener. Ya ustedes dirán, pero somos jóvenes, me preocupa más ¿no?, asistir aquí al concierto de tal persona. No. Cuando ya aumenten su edad van a darse cuenta que hay veces ni siquiera quieren ser, digamos, sostenidos por los hijos, ¿no? Pero es obligación de los hijos sí ayudar a los padres. Uno quiere sentirse útil hasta el final. Entonces, por eso hay que tener esto, digamos, bien clarito, ¿ya? Si trabajas, siempre trabaja la legal y tienes tus documentos que sustentan tu trabajo. Tenemos el derecho al orden social, claro que sí. El orden social es importante porque nos da la seguridad. Así como nos sentimos seguros en la casa, queremos sentirnos seguros también cuando salimos a la calle. Entonces el orden social es importante. Para que haya orden social, aparte, ¿no?, digamos, quienes gobiernan también tienen que gobernar sin discriminación a ningún grupo de personas. Eso es importante. Miren cómo es que se vinculan también, ¿no?, unos derechos contra otros, ¿no? Mientras menos diferencias sociales hayan entre nosotros, económicas o políticas, va a haber mayor seguridad, ¿no? Derecho a la cultura, obviamente, ¿no? Sí, pues necesitamos, sobre todo hoy en día que hay tantos medios de comunicación, nos podemos nosotros tener noticias, ¿no? De cualquier parte del mundo, los podemos tener. Antes era muy difícil. Hablemos de los instrumentos que protegen los derechos humanos, ¿correcto? A nivel internacional, porque ya hemos visto que los derechos humanos se protegen también en Perú a través de las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Pero vamos a ver a nivel internacional. Tenemos en primer lugar lo que acabamos de explicar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es una declaración voluntaria. En 1948 se citó a los representantes de los países en el mundo a que voluntariamente llegaran hacia París y firmaran esta Declaración Universal. El Perú lo hizo, pero ¿saben cuándo? En 1959. Acuérdense que esto fue el año 1948. ¿Se demoró un poquito el Perú? Sí, se demoró un poquito, ¿no? En 1959 entonces ya el Perú saca una resolución legislativa donde declara a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un texto legal. Es legal. Bien. Entonces alguien me preguntaba alguna vez, ¿no? Profesor, entonces, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos es voluntario,
Entonces, los gobernantes de cada país lo pueden acatar como no lo pueden acatar. Bueno, sí, ¿les van a poner un castigo, no? No, porque es voluntario. Sin embargo, hoy en día da mucha vergüenza, ¿no?, que un presidente de la República se presente ante la comunidad internacional y digamos que ese presidente fuera un dictador, fuera un genocida. ¿Con qué cara se va a presentar ante los demás? Le daría vergüenza. O sea que aquí es un carácter más voluntario, más de vergüenza, ¿no?, que de otra cosa. Pero vayamos a ver qué es esto. Los pactos internacionales. Como efectivamente puede haber en el mundo este tipo, digamos, de gobernantes, ¿no?, genocidas, podría haber, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos. Para eso se crearon los pactos. Estos pactos sí son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Si es obligatorio que lo cumplas. Si vas y firmas, este pacto ya se hace vinculante. Estás obligado a hacer lo que la carta, ¿no?, lo que la declaración ordena. ¿Ok? Lo que está sugiriéndose en la declaración, aquí ya se convierte en algo vinculante. Esa es la palabra. Vinculante quiere decir te sometes a los castigos que están dados por la ONU. Esos pactos han sido firmados en el año 1976. Son dos. Los pactos internacionales que ven los derechos civiles y políticos y los derechos, el otro es el de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿De acuerdo? El artículo 1 de cada uno de estos pactos dice lo siguiente, ¿no? Que todo pueblo tiene el derecho a la libre determinación, a la libre autodeterminación, ¿no? Que según este derecho, cada país tiene la libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. ¿Correcto? Bien, entonces estamos a vísperas, ¿no? No sé si hoy, mañana, en estos días llegan unas delegaciones, pero estas delegaciones no vienen desde la ONU, ¿no? Esta delegación viene desde lo que ya habíamos visto, el pacto democrático, ¿no? Para ver qué características, qué cosa está pasando en Perú. Pero no es algo que tenga que ver con este pacto de la ONU, ¿ya? Organismos internacionales de los derechos humanos. Tenemos la Corte Internacional de Justicia. Ya desde que dice corte, se trata de la presencia de jueces, como ven ustedes aquí en esta sala. Son jueces internacionales. ¿Dónde está este tribunal, ¿no? ¿Dónde está? Está en La Haya. Eso queda en Europa, en los Países Bajos. Es el órgano judicial más importante que tiene la ONU, el más importante, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que hace este órgano o este tribunal? Este tribunal lo que hace es decidir, ¿no?, las controversias de orden jurídico que hay entre los estados. ¿Qué quiere decir? Que solo 2, 3 países pueden ir ante este órgano judicial internacional para señalar qué diferencias tienen o qué controversias, o sea, en qué están en problemas 2 estados o más estados. Son ellos, los estados, los únicos que pueden llegar allí. Yo no puedo llegar por un tema pues de índole doméstico, familiar, ¿no? Mi esposo no me quiere dar pues el divorcio. Ya, yo no voy a ir por ese problema hasta el Tribunal Internacional. Es un asunto personal que lo puedo solucionar aquí en Perú. A este lugar van ¿quiénes? Van aquellos países, ¿no? Van esos estados que están en una situación pues de ¿qué? Susceptible de que vaya a haber ¿qué cosa? El resquebrajamiento de la paz. Hay amenazas de guerra. Esto va en peor. Cualquier día, ¿no?, se desata ahí toda una guerra internacional. Esos son los países que acuden al tribunal para salvar sus diferencias, ¿correcto? Bien, pasemos al siguiente, que viene a ser a nivel, la ONU saben que actúa a nivel internacional, todo el mundo, todos los continentes, ¿ya? Ahora vamos al sistema interamericano. Aquí su nombre lo dice, solamente es entre los países
que están en América, nada más, América del Norte, del Centro y del Sur, hasta allí nomás. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? No se olviden, yo siempre les digo, si dice corte, es aquí donde están los jueces. Los jueces están aquí. ¿Quiénes están en la Comisión Interamericana? Pueden ser jueces o no pueden serlo. Son personas que hacen ¿qué? ¿Qué cosa hacen? Acá dice, este órgano no es judicial de la Organización de Estados Americanos, no lo es, ¿ya? Pero sí estas personas trabajan en la comisión porque ellos son los que, ¿no?, promueven la observancia, que se observe, ¿no? También promueven la defensa de los derechos humanos. Ellos viajan por toda América promoviendo qué son los derechos humanos, ¿correcto? Siempre están preocupados de que se debe estimular la conciencia, ¿no?, a los derechos humanos en toda persona americana, ¿ya? ¿Dónde está la residencia de estos señores que están viendo todo, ¿no?, conforme a la promoción de los derechos? Si hay algún estado que se quiere quejar, primero el documento llega a la comisión que lo va a revisar, si da razón de que se haga, ¿no?, un juicio para esto en la corte o no. Entonces, si es que acaso sí hay ahí evidencias de que estos dos estados pueden, ¿no?, digamos, desatar una guerra, entonces pasan este informe a la Corte Interamericana, ¿ya? La Corte ya es para que se desarrolle el juicio. Es un órgano jurisdiccional de la OEA. Y solo los estados partes, los estados que forman parte, ¿no?, de la OEA, son los encargados de, ¿no?, de llevar, digamos, sus quejas a este lugar. El fallo de esta corte es definitivo y es también inapelable, igual que la Corte Internacional, ¿ya? Es igual. ¿Y dónde queda la sede? En San José de Costa Rica. Es ahí donde va a quedar. La Carta Democrática Interamericana es lo que yo les señalaba. Van a acudir algunos representantes de esta Carta Democrática. Esta se firmó entre los países americanos, ¿ya? ¿Para qué se formó? Para defender, ¿no?, en todo caso, la democracia en América. ¿Y por qué razones? Los fundamentos son que hay un compromiso, ¿no?, de los gobernantes con la democracia. No sea, la mayoría de los países en América tienen una forma de Estado democrático. Históricamente también se ha visto que a lo largo de la lucha por la independencia de las colonias, que antes eran, pues, no españolas, pues bien, siempre ha habido un acercamiento a lo que es la democracia, ¿no? Desde el punto de vista también sociológico, somos hermanos con muchos países porque hemos tenido una misma historia, así que hay un derecho a la democracia y finalmente el aspecto jurídico es una herramienta, pues, ¿no?, de actualización e interpretación de lo que va a ser la Carta de la OEA. Quiere decir, estamos acorde con las buenas disposiciones que han sido dadas para la defensa de los derechos aquí en América, ¿no? Y finalmente tenemos organismos que en el Perú promueven también, ¿no?, digamos, la protección de los derechos humanos. Estos organismos que ustedes ven en esta imagen no son públicos, no son parte del Estado, sino independientemente del Estado, también ellos quieren, ¿no?, que la democracia se dé en todo lugar. Tenemos a Manuela Ramos, que defiende los intereses de la mujer, que por muchos años ha sido discriminada, ¿no?, frente al hombre. Tenemos Amnistía Internacional, la sección peruana. Son peruanos que quieren hacer el bien y demandan el bien para otros países del mundo, ¿ya? Tenemos el Instituto de Defensa Legal, que ve tus derechos si tú no los, ¿no? O sea, puedes acudir aquí por, digamos, asesoramientos a abogados. El Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y también de la Paz. Tenemos la Asociación Negra de Defensa de la Promoción de los Derechos Humanos, que es por la Liga. Bueno, chicos, los voy dejando, pero solamente los dejo aquí ya con las claves de educación cívica. Por favor, las anotan o hacen una captura de pantalla. Gracias con todos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias, Karina. Nos estamos viendo. Gracias, Miss.